Y en el capítulo anterior de Vagabunda Mochilera, Guadalupana, en vietnamita. Mira, Luis, te están viendo australianos. Vamos a entrar a los túneles. Vagabunda Mochilera. Vietnam. Aquí les vale ver las banquetas. Es increíble, es demasiada gente. Sientes que vas a morir cada rato. Estás hablando de la gente. Salimos de los túneles y volviendo a la ciudad fuimos a explorar un poco. Por si querían saber cuál era mi ropa de hoy. Entramos a un lugar súper padre. Está justamente enfrente del lugar que comimos, que pues no estaba tan padre. Este café sí está bien padre, véanlo. Es como una cueva, pero en café. Ahora es cuando necesito a Marcela o a Nathan para que me toquen el piano. Yo no lo sé tocar. Solo sé tocar martinillo. El día siguiente nos fuimos con la moto a la playa, o bueno, eso intentábamos. Y pues empezó a llover. Told me there would be no other. I was bound to find out. Se les compuso la bici a Rory, pero neta, los mecánicos aquí son impresionantemente rápidos y baratos. Le estoy enseñando a Rory cómo comemos papas en México. Ya dijo que sabe bien, ya lo aceptó. Solo tienes que ponerles picante y así te las comes. Come. Es bueno. It's good. You need have better flavor. Spicy. Pero tiene formas de pececitos. Entonces tú le pones al pececito salsa y te lo comes. Now the fall is here and it rains everywhere. Taking shelter inside of my mind. Get a feeling you drown as this flood in the... Y luego ya arreglada la moto de Rory con toda lluvia, seguimos nuestro viaje hacia la playa. Y al final llegamos super noche, la verdad. Continúa recto. Cuéntame más. Cállate. Chingada, ponte audífonos, qué oso. Digo, no es nada nuevo, güey. Cállate. Looking for love in every corner. El problema de cuando vienes a lugares no turísticos es de que no tienen ningún menú pues en inglés y les tratas de explicar algo y no te entienden nada. Entonces pides algo y te dan este tipo de cosas. Pero pues no es su culpa, es tu culpa por no saber vietnamita, entonces pues ni modo. Es muy interesante cómo preparan el café vietnamita. Es súper cargado, te lo ponen así como... aquí te ponen como que el café y esta maquinita lo exprime y pues ya cuando está listo ya tú nomás pues le pones hielo porque aquí como que pues, sí, el ice coffee es lo mejor y no muevas. Es súper rico y duro. Ay, that's what you say. Nosotros queríamos ir a una playa que se llama Pan Thien. Pan Thien, no sé cómo se pronuncia, pero sí se escribe. Pero pues cuando ya fuimos en camino al moto nos dimos cuenta de que era más lejos de lo que pensamos. Terminamos llegando a una playa que se llama algo así de Bai Tan Cam Min. Pero pues justamente en este pequeño pueblo estaba cerca Coco Beach Camp, que es un lugar muy cool. Es un poco más turístico, pero pues nosotros no nos quedamos a dormir ahí porque pues es carísimo. Mejor nos quedamos en otro lado y en la mañana nos levantamos temprano y nos fuimos a la playa. Wow. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from La playa estaba... Lleve su paseo con su güey. Lleve su paseo con su güey. Pobrecito bebé. Tú no deberías de estar aquí. La verdad es que estuvo súper bien, fue súper barato donde nos quedamos y no estaba tan lejos de la playa, entonces pues estuvo mejor que pagar 10,000 pesos por cada cabañita. Wow, este lugar está increíble, pero, o sea, sí estaban bien caras. ¡Hey! Ella lo está disfrutando. ¿Españoles? Mexicana. Sí, me acordaba que habíamos conocido unas españolas de Madrid, súper buena onda. for freedom. No, don't learn that.
Un vietnamita nos acaba de regalar esto nomás así de la nada. Dijo, ay, tengan esto porque se ve que son buena persona. Este panecito está muy bueno. No sé lo que tiene en el centro, ni siquiera que es lo café, espero que sea taro. Pero este está duro y delicioso. Como amigo. Ya en la tarde nos tuvimos que regresar porque el día siguiente Rory volvía a su casa. Soy el jefe de jefes, señores. ¡Vamos a salvarte, Ocean! Vamos a ir todos juntos a Ho Chi Minh porque nosotros tenemos GPS. Volvimos a Ho Chi Minh y llegamos en la noche y cuando llegamos al hostal tenían una super fiestota en el lobby. El dueño del hostal mandó a hacer un super banquete a uno de los morros que rentaba ahí porque pues, se encariñó mucho con él y se quedó 3 meses. Entonces el señor dijo, le voy a hacer un super banquete. Y el señor aparte era súper amigable. Siempre que me miraba era así como, hola, y me abrazaba y era súper simpático. Era como mi abuelito vietnamita. Miren, es un así de versiones queer. Un taco de hecho con arroz. Es como un taco. Pues obviamente nosotros estamos invitados al banquete. Bueno, más bien cualquier persona se podía unir que entrara a esos tal a ese banquete. El señor neta era súper buena onda. Pues el día siguiente Rory se fue. Y pues la mejor forma de curar tu depresión cuando alguien se va es comiendo nieve o comiendo cualquier cosa. Sin embargo, el destino me dio la sorpresa de... No me van a creer lo que me pasó. Estoy con el dueño del hostal. Pues nada, nos caímos bien. Estos días que me quedé, todo el staff es como mi familia. Se hicieron como mi familia. Es un hombre mayor y me dijo, eres como mi hija. Y ven, casi no habla inglés. Siempre sus hijas eran las que traducían y pues sus hijas trabajan en el hostal. El dueño del hostal y sus hijos me explicaron muchas cosas sobre la cultura vietnamita. Como el hecho de cuando se sientan en la mesa, el que sirve comida para todos los demás es el pequeño y sirve del más grande al menor. O el hecho de que comer con las manos, o sea, agarrando las cosas, es más tradicional. Siempre llegamos al hostal y era como ¡hola! Y todo el mundo ¡hola! Y eran súper simpáticos. O sea, se come mucho con las manos y como que uno como turista no sabe. Y también me enseñó, no sé, muchas cosas. Y pues nada, me dijo, ahora te voy a llevar a dar una vuelta por la ciudad. Y así me adoptaron. Ven esa súper cortada. Sí, ya sé que soy peluda. Me quemé la pierna con el tubo de escape de la moto. Y pues todas las chicas del hostal, cada rato que me miraban y les pedía el botiquín, era como, no, nosotros te vamos a curar. Y me curaban 3 veces o 2 veces al día durante 3 días. Neta, las chicas súper rifadas. Ay, las extraño, neta, eran bien buenas. Cuando estoy de viaje no me rasuro. Pero bueno, todos los días el personal me estuvo curando. Incluso esa noche el señor me hizo un banquete, no sé por qué, pero pues es lo que les digo, él, con cualquier persona que le caía bien le hacía un banquete. Aparte fue de que me dijo, ¿qué te gusta comer aquí en Vietnam? Y le dije, a mí me encantan los fresh spring rolls, y el banquete tenía un chorro de fresh spring rolls y un chorro de comida súper rica. He said tomorrow if he's not really drunk, he's gonna take you to the airport. No es necesario. Y pues nada, el día siguiente salían mis 3 vuelos para regresar a Ciudad de México. Sigue la señora mayor, sigue la señora mayor. Si sigues a la señora mayor vas a poder cruzar la calle. Nadie la va a atropellar. Bueno, vamos. Sigue la señora mayor. Nunca les mostré el hostal, está bien padre. Esa era mi cama. Voy a tratar de comer una de estas cosas que nunca puedo pelar. Wow. Quiero ser niño nomás para jugar con estos robots. Wow. Y todo se mueve. Uno se confía con lo que le dicen, de que no, va a llegar directo a México. ¿Y cuál? Llegas aquí y si se te va la onda, te quedas sin maleta. Yo sé.
Pero no, siempre en Estados Unidos hay transfer. Nomás llegué y una hermosa de Aeroméxico me dice, ¿qué traes en la pierna? ¿Qué te pasó? Ya le cuento, ¿no? Y en chinga sacó un líquido y me dijo, a ver, déjate curo. Me puso un líquido y me dice, ándale, te va a arder, pero te va a curar más rápido. Qué rifada, neta. Se nota que llegué a México y que luego gente cuidándote y así. Qué chingón es nuestro pueblo. Volví a México y pues nada, continué con mi vida. Tenía mucho trabajo atrasado, honestamente. Y Rory, pues sigo en contacto con él. No es como que tengamos una relación porque pues él vive en Nueva York y amor de lejos. Pues feliz de los 4 y te amarramos al cuarto. Ok, no, ni siquiera va a decir la canción. Pero pues sí, exactamente, no sé lo que vaya a pasar. Lo que sí sé es que lo veo en una semana y pues que esta historia termine bien o mal, aún no llega a su final. Cuando empecé a contarles esta historia, yo empecé a buscar eso, una historia. Conocimientos, experiencias, convertir mi vida en una película. Sin embargo, el destino decidió cambiar mi curso y me hizo encontrar algo que no esperaba. Algo que realmente no pensaba que existía. Me hizo encontrar mi seguridad, amar mi humanidad, una valentía que no sabía que tenía. Y por supuesto conocer a gente maravillosa, con la cual conecté de una manera muy especial. Pero sabes, mi principal razón por la cual yo viajo es para que tú viajes más. Deja las excusas, deja los miedos. Por dinero no paramos. Anda, toma tu mochila y vete. Después me lo vas a agradecer. Nos vemos en la próxima aventura mochilera, sexys.